Hay veces que el programa se transforma en un programa muy económico porque lo justifica. La semana pasada el viernes, sobre el caer de la tarde, hubo un episodio que, generó una corriente de inquietud en todo el mundo, todo el mundo acá en la Argentina, ¿no? Que es que el presidente del Banco Central y ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el ministro de Economía dio una conferencia de prensa un viernes a la tarde. Vos decís, ¿qué cosa urgente van a anunciar? Yo pensé que iban a anunciar algo muy fuerte, tipo la salida del cepo o algo así. Había sido un día difícil. ¿Por qué? Había sido un día difícil porque el Parlamento el día anterior había aprobado la ley bases, finalmente diputados la aprobó, y entonces se esperaba que cayera el riesgo país, porque Milei había dicho, el riesgo país venía cayendo, pero la política metió la cola y ahora está subiendo. Bueno, la política le aprueba la ley bases y se supone que el riesgo país caía, y sin embargo lo que pasó ese día es que el riesgo país subió. Y eso fue completado por una conferencia de prensa donde el gobierno casi que no dijo nada. Dijo sigue el cepo, no tenemos plazos sin objetivos, etcétera, 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 y no dijo nada. Entonces, ¿para qué hicieron? Y todo esto convivía con problemas con el Fondo Monetario, ruidos con el riesgo país, ruidos con informes financieros, varios que decían, el gobierno no está teniendo una buena estrategia respecto de la cuestión cambiaria, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de esa inquietud, hoy Jairo habló con un actor muy importante del sector financiero, hablamos con Gabriel Rubinstein y estamos con Diego Giacomini ahora, que es un consultor económico, ustedes saben, fue muy amigo de Milei, después sus caminos se bifurcaron y está en línea con nosotros. Diego, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Ernesto. ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien. A ver, contanos qué es lo que estás viendo. Con respecto a lo que estabas diciendo sobre la conferencia del viernes, conceptualmente yo creo que es una conferencia que al gobierno le ha hecho daño. Fue una conferencia nociva, porque, como bien vos dijiste, ¿qué está sucediendo? En el último mes casi no se liquidaron dólares y no se acumularon ninguna reserva en el Banco Central. Primer hecho negativo. Segundo hecho negativo. El viernes, después de la sanción de la ley bases, el dólar subió, los dólares libres, Blue, contado con liqui, MEP, los tres subieron, alcanzando respectivamente sus valores récord en términos nominales. Segundo dato negativo. Tercer dato negativo, el riesgo país tocó 1.456 y siguió con su tendencia alcista, que había encontrado un piso en abril de 1.143 y llegó a 1.456. Tercer dato negativo. Y por último, cuarto dato negativo, hace 2 meses, y se profundiza el último mes y el último día, el Merval, medido en dólares, por ejemplo, contado con liquidación, ha caído también. O sea, te acabo de dar 4 datos de la realidad que ilustran que el gobierno no está yendo bien. Ahora, o que el mercado ve que no le cree más o le cree menos y que realmente necesita un cambio importante de política económica. Entonces, ¿qué sucede? En este evento, con todos estos eventos sobre la mesa, y si se anuncia un viernes a las 5 de la tarde una conferencia, el gobierno tomó el toro por las astas y va a anunciar cambios profundos de política económica porque leyó la realidad. Bueno, nada de esto sucedió. O sea, hubo una conferencia en la cual arriba de la mesa no se dijo absolutamente nada. Y lo peor, que en forma solapada, por debajo de la mesa, el gobierno dijo al FMI, porque hay que leerlo también, no voy a devaluar como ustedes quieren, voy a seguir con el crawling peg del tipo de cambio oficial del 2%, que todo el planeta sabe que es inconsistente en términos dinámicos, pero le comunicó al FMI solapadamente, voy a seguir con él. Ustedes quieren que yo abra el cepo, pero yo no voy a seguir, no voy a abrir el cepo,
Y tercero, como si fuera poco, los anuncios que hicieron el dúo de burócratas, lo único que dijeron es, vamos a seguir haciendo lo que el presidente Milei anunció hace mucho tiempo que iba a hacer, que encima también es inconsistente en términos dinámicos, porque básicamente dijo, ya está asegurado el déficit fiscal cero, y esto es una política de Estado que no va a cambiar, ya está consolidado. No es verdad. El déficit fiscal financiero va a aparecer de vuelta en el horizonte más adelante en el tiempo. De hecho, cuando uno mira los números seguidos de enero, febrero, marzo, abril, el resultado fiscal financiero positivo se viene achicando y va tendiendo hacia cero. Punto número 1. Punto número 2. Dijo, ahora se viene la etapa de la emisión monetaria cero, y acá vienen los grandes problemas. Punto número 1. Nos mintieron entonces hasta ahora, porque desde el comienzo del gobierno dijeron que no iban a emitir absolutamente más, y ahora a los 6 meses dicen que no van a emitir más. Sí, a ver, no mintieron, obviamente. Cuando vos mirás los últimos 2 meses, la base monetaria creció 41.4%, los billetes y monedas en la calle crecieron 30%, la oferta de M2 creció 25.8%. O sea, sí, nos mintieron. No termina ahí. Sigue. Bueno, a partir de ahora va a haber emisión monetaria cero. Les cuento. Y acá viene la inconsistencia, por un lado, que es mentira por el otro. ¿Por qué? Porque si sigue habiendo cepo, que dicen no lo voy a levantar, y sigue la obligación de liquidar dólares de parte de los exportadores en el Banco Central, no se puede terminar la emisión monetaria. ¿Por qué no se puede? Porque el Banco Central técnicamente no tiene control sobre la cantidad de dinero. ¿Y por qué no tiene control? Muy sencillo. Si viene un exportador y le liquida $100, tiene que emitir los 920 pesos por 100. Si viene un exportador y le liquida $10.000, tiene que emitir los 920 pesos por 10.000. ¿Por qué? Porque está obligado a comprar esos dólares. Y los dólares acá, a ver, las operaciones de cualquier banco central del mundo comprando divisas, todos los bancos centrales compran las divisas con emisión monetaria. Ahora, si emito para comprar los dólares de los exportadores, tiro base monetaria al mercado. Y que si no me gusta la cantidad que tiré, los voy a tener que sacar. Y los voy a sacar con pases, con lo cual tampoco se ponen los pases. Pero dicho esto y más de fondo, ¿dónde se agranda todavía más la mentira? Y esto la audiencia va a abrir los oídos de manera glamorosa. Argentina es un país endeudado, como todos los países. Mucho más que la mayoría de los países, sí, mucho más. ¿Qué sucede? Si un país está endeudado, tiene que pagar primero intereses de deuda y además después tiene que amortizar, aunque sea alguna partecita de la deuda. ¿Ok? A partir de este año y sobre todo a partir del siguiente, hay que empezar a pagar los 45.000 millones de dólares que se le debe al FMI y los 65.000 millones de dólares que se le deben a los bonistas Nueva York. Esos son 110.000 millones de dólares. Nombro eso nada más. La deuda total es más de 400.000. ¿Pero qué quiero decir? Para honrar los intereses hay que comprar los dólares. Y, por ejemplo, en el caso del FMI, la deuda se pone en cabeza del Banco Central. Y los dólares los tiene que conseguir el Banco Central. Bueno, tiene que emitir para conseguir los dólares. Entonces vemos que es una mentira. Salta uno y dice, salta alguien del gobierno y me podría decir, pero Diego, no mientas vos. Hay otra opción. Sí, es verdad, hay otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Que
haya un superávit, si hay que pagar intereses de deuda por 4% del PBI, que haya un superávit primario antes de intereses de 4% del PBI. Y si hay que amortizar algo, 1 o 2 puntos del PBI, que haya superávit financiero por ese equivalente. ¿Para qué? Para que el Estado pueda comprar los dólares sin emitir, para honrar esa deuda. Ahora, ¿cuál es el problema? Que acá es la víbora que se come la propia cola. Entonces abrimos los ojos y nos damos cuenta que el ajuste fiscal es eterno. Claro. Y no termina ahí. Ahora, Diego, déjame hacerte una pregunta, porque tengo los tiempos contados y vos también. Entonces quiero hacerte una pregunta concreta, porque vos lo que decís es, acá hay un laberinto donde chocás por un lado o por el otro. O chocás porque tenés que reestructurar la deuda, o chocás porque tenés que emitir mucho y eso genera inflación, o chocás porque tenés que hacer un ajuste permanente que no termina nunca y es imposible de hacer. Pero lo que si yo sigo la línea de puntos que vos estás marcando, al final de esa línea hay una palabra que es crisis. Hay una situación donde todo esto que parece ir mejorando un poco mejor, como la inflación más atada, el déficit fiscal más controlado, ese orden que le da Milei, es un orden muy frágil que, dadas las circunstancias actuales, más el endeudamiento, etcétera, termina en un lío fuerte en algún tiempo. Serán 6 meses, será un año, etcétera, pero que es un camino que ya el gobierno no lo puede evitar. ¿Lo estoy leyendo bien? Estás leyéndolo perfectamente. ¿Qué ha hecho este gobierno hasta ahora, que tiene una arista similar a los anteriores? Patea los problemas para adelante y cambia explosión por implosión. ¿Ok? Y el nivel de actividad es el mejor termómetro de la implosión. Ahora, ¿cuál es el problema? Si ustedes me preguntan y digo, mira, el gobierno de Cristina fue lamentable, y para llegar al 10 de diciembre del 2015 se fumó 43.000 millones de reservas hipotecando el futuro. Si a esto le sigo, el gobierno de Macri que vino después fue lamentable, hipotecó el futuro para llegar al 10 de diciembre del 2019, tomando deuda por 45.000 millones de dólares con el FMI. Y si después le agrego, el gobierno de Alberto fue lamentable también e hipotecó el futuro para llegar al 10 de diciembre del 2023, no pagando nada de deuda, agrandándola y trasladándola a este gobierno que tiene vencimientos de deuda al tipo de cambio de hoy por 215.000 millones de dólares hasta final del mandato. O sea, le vencen el 66% del PBI antes que se vaya, lo cual es impagable. Argentina, si sigue así, técnicamente va hacia el default, y hay que decirlo con toda la palabra. A ver, si tenés 3 presidentes que hipotecaron el país para llegar al 10 de diciembre y juntaron todos los problemitas para que los problemones sean entre el 2024 y el 2027, está claro que la capacidad de gambetear los grandes problemas macroeconómicos, como hicieron todos hasta ahora, son cada vez menores. Y en el límite son casi imposibles ya. Entonces, lamentablemente, y acá se entiende, porque yo, por un lado, remarco que Javier Milei no tiene nada de liberal y es un conservador populista de derecha rancio. Se entiende que ¿por qué remarco eso por un lado? Y después remarco todas sus inconsistencias y las vivo explicando, porque estuviera quien estuviera, evitar los grandes problemas y el impacto de los grandes problemas macroeconómicos en el 2024-2027 es imposible. Uh-huh. Entonces, ¿qué me preocupa a mí? Que después de lo que muy probablemente venga, no quede proscripto la cosmovisión filosófica del ser humano, filosófica, que es mucho más que económica, que es el liberalismo. Y le termine achacando la culpa de toda esta monstruosidad al liberalismo y no a Milei.
Diego, te mando un abrazo grande. Lamento el momento que está pasando Boca Juniors, pero tarde o temprano Boca va a resurgir, te lo aseguro. Bueno, Néstor, Abrazo grande.